Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. El día de hoy, dentro del marco de Hablemos de Paleobiología, les compartimos esta interesante charla sobre uno de los descubrimientos paleontológicos hechos en la Tatacoa recientemente, que es de gran relevancia para nuestro país. En este caso, sobre el primer registro de la era del terror en Colombia, del orden o del grupo de los Jurásidos, con el profesor Jonathan Peregrine Ramírez, que es biólogo con maestría y doctorado en biología evolutiva y paleontología, profesor asociado líder del grupo de investigación en ecología y conservación de la diversidad y su equipo en paleobiología, ecología y evolución de la diversidad de la Universidad de Santiago de Cali. Es catedrático de zoología y biología de vertebrados de la Universidad del Valle y de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. Muchísimas gracias. Los dejamos con el profesor. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Antonio y a quienes me escuchan. Muchas gracias de nuevo por la invitación al Grupo de Investigación en Paleobiología, al GIPIN, ¿cierto? Que con quienes tenemos un lazo de amistad, ¿cierto? Muy profundo desde hace bastante rato y con quien, digamos, comparto esta pasión de poder divulgar la paleontología y la biología evolutiva. Bien, el día de hoy, la tarde de hoy, quiero contarles un poco sobre este trabajo que salió publicado hace relativamente poco, ¿cierto? Y del cual precisamente tuve la fortuna de poder participar. Pero más allá de hablarles del artículo, también quiero hablar un poco sobre este grupo que fueron las aves del terror y ese linaje que es tan interesante y que sin duda alguna llama mucho la atención como un grupo, digamos, yo diría que uno de los grupos que en términos del mundo paleontológico podríamos decir, digamos que es muy carismático, ¿no? Así como en términos de especies actuales hablamos de especies carismáticas, ¿cierto? Yo diría que ese término también podríamos aplicarlo al mundo paleontológico y entonces en el mundo paleontológico tenemos también especies carismáticas, ¿sí? Así como, ¿cierto? Pues el Tyrannosaurus, por ejemplo, es una especie paleontológica carismática, ¿sí? Conocemos mejor al tiranosaurio que muchas especies modernas, pero sin duda alguna el grupo de las aves del terror precisamente también es uno de esos grupos fuertemente carismáticos en el mundo de la paleontología. Entonces, vamos a hablar un poco de no solamente el hallazgo, sino precisamente vamos a arrojar un poquito de claridad y luz sobre quiénes fueron estos animales y bueno, y cómo nuestro hallazgo, ¿cierto? Digamos, esto es muy importante, tenerlo en cuenta como el ave del terror, digamos, que encontramos aquí en nuestro país, pues también se enmarca en ese conocimiento precisamente que se está construyendo, que se sigue construyendo en torno a este grupo de aves. Bueno, ¿me confirma si se ve bien mi presentación? ¿Sí? Sí, ¿Se ve? perfecto. Ok, vale, muchas gracias, Antonio. Entonces, bueno, ya Antonio me presentó, entonces pues no vamos a presentar de nuevo. Ya como ustedes muchos de pronto me conocen, yo soy profesor en varias universidades de Cali y actualmente pues lidero el grupo de investigación Ecobio y el equipo de investigación en paleobiología, ecología y evolución, ¿sí? En donde junto con mis estudiantes pues abordamos muchas preguntas de tipo paleobiológica, ecológico y evolutivo, principalmente con vertebrados, pero también con otros grupos biológicos. Y entonces, como les decía, en el caso de esta charla, pues he querido titularla no solamente en torno a entender el artículo, ¿cierto? O el hallazgo particular, sino también ver, bueno, cómo encaja todo esto en la historia evolutiva de los fororrácidos. Bien, primero de todo, primero para situarnos en un contexto, claro, los fororrácidos evidentemente son aves, ¿cierto? Pero entonces es importante tener en cuenta algo y es, a grandes rasgos, la historia evolutiva de las aves. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces es muy frecuente, y de hecho eso me lo han preguntado mucho, claro, cuando hablamos de aves del terror, ¿cierto? O cuando hablamos de aves prehistóricas, entonces suele surgir la confusión en mucha gente sobre si esas aves, como cada vez es más sabido y ya es ampliamente sabido que las aves son dinosaurios, pero tenemos un imaginario de los dinosaurios, entonces a veces muchas personas me han preguntado, de hecho, sobre si esta ave, pues, digamos, es descendiente directa de los dinosaurios o cosas así, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el contexto evolutivo de las aves. Entonces, en términos generales, lo que llamamos en biología el grupo total de las aves, que es lo que llamamos el grupo aviale, que lo podemos ver aquí en este diagrama, eh,
el grupo total aviale, ¿cierto? Se define a partir de un linaje muy importante que es el linaje de Archaeopteryx litográfica, que es un ave prehistórica, ¿cierto? Que data de Jurásico, de más o menos unos 150 millones de años, encontrada en Solhofen, Alemania, ¿cierto? Y que pues ha sido como un emblema, llamémoslo así, no solamente de la evolución de las aves, sino también de la misma evolución por sus implicaciones pues en la historia misma de la teoría evolutiva, ¿sí? Entonces, digamos que Aviales se define como grupo a partir de Archaeopteryx. Archaeopteryx es nuestro punto de referencia, digámoslo así, esta ave del Jurásico, ¿sí? Y aquí podemos ver algunos linajes de dinosaurios no avianos, ¿sí? Que están muy emparentados con las aves, como los dromosaurios o los flodontios. Eso porque es importante tenerlo en cuenta, porque lo que sí tiene que quedar completamente claro, sin ninguna duda, listo, sin ninguna duda, es que las aves del terror no tienen absolutamente nada que ver de forma directa, ojo, de forma directa, o sea, son tan dinosaurios como una gallina, ¿cierto? O como una paloma, ¿sí? No tienen nada que ver de forma directa con los dinosaurios no avianos, ¿sí? O sea, las aves de terror, igual que todas las aves neornites, que es como llamamos a las aves, digamos, en un sentido moderno, lo que llamamos un grupo corona, ¿sí? Digamos que todas son dinosaurios en la misma medida, digámoslo así, ¿sí? Entonces, todas las neornites son dinosaurios, evidentemente, y todas están, digámoslo así, igualmente emparentadas con respecto a Archaeopteryx y con los demás dinosaurios, ¿listo? Entonces, digamos que uno de los mitos que es importante que quede aquí de una vez desmontado es que estas aves no es que estén representando una fase, llamémoslo así, transicional o que vengan por allá, pues, de dinosaurios, o sea, no avianos o cosas por el estilo, no. O sea, estas aves son neornites, son un grupo de aves de linaje moderno, ¿sí? Lo que sucede es que, evidentemente, pues no tienen representación actual, ¿sí? Pero es importante entender que, digamos, en la evolución de las aves tenemos como dos etapas. Una etapa, llamémoslo así, mesozoica, que se da entre, digamos, el origen como tal, tomándolo como Archaeopteryx, ¿cierto? Hace unos 150 millones de años, que me define al linaje aviale, ¿sí? Entonces, hay toda una diversificación morfológica en el Mesozoico, y luego, después de la gran extinción masiva, ¿cierto? La última gran extinción masiva de hace 66 millones de años, ¿cierto? La famosa extinción masiva del meteorito, pues entonces las neornitas, o mejor dicho, los ancestros de los neornites que conocemos hoy, sobreviven a esa extinción masiva, y posteriormente las neornites son los únicos, digámoslo así, representantes del linaje dinosauria que en el Cenozoico se diversificaría. Y entonces, producto de esa diversificación es que tenemos precisamente el surgimiento de muchísimos linajes que tenemos hoy día con nosotros, entre ellos el linaje de las aves del terror, porque digamos que el linaje de las aves del terror, aunque particularmente su familia, la familia Phororrhacidae, no esté presente hoy, vamos a ver que sí tienen parientes cercanos vivos hoy día. Bien, entonces, este es nuestro árbol ya de las neornitas, ¿cierto? Recuerden que, vuelvo, insisto, las neornitas son lo que definen el grupo corona de las aves, por lo tanto, todas las aves modernas son neornitas, ¿listo? Neornitas. Hoy día la diversidad de las neornitas ronda más o menos las 10.000 especies, ¿cierto? Tenemos muchísimos órdenes, ¿cierto? Casi 30 y pico de órdenes, 32, 31 órdenes, y estos órdenes, digamos, agrupan gran parte de la diversidad. Hay un orden particularmente que es el grupo de los paseriformes que digamos, agrupa casi la mitad de la diversidad de especies de aves. Pero básicamente algo a tener en cuenta de manera muy importante es dónde, ¿cierto? Ya les dije que las aves del terror, que es el grupo que vamos a hablar, pues son neornites, es decir, son aves modernas en el sentido evolutivo, ¿sí? Pero entonces, ¿en dónde están aquí en el árbol de las aves modernas, ¿cierto? Si lo quisiéramos ubicar, entonces, lo que quisiéramos ubicar, ¿cierto? Va a estar aquí, ¿sí? Esta es la propuesta, digamos, una de las propuestas más completas, diría yo, de filogenia para las aves modernas, la propuesta de Pruno y colaboradores de 2015, y en esta propuesta básicamente tenemos un linaje muy importante, que es el linaje de las australaves, ¿listo? Resulta que las australaves fueron un grupo que presuntamente se habría diversificado en lo que fue en su momento el supercontinente Gondwana, ¿listo? Entonces Gondwana
a ver, haciendo como una recapitulación rápida, cuando existió Pangea, ¿cierto? Pangea se separa, ¿cierto? En dos grandes masas continentales, una que llamamos la Eurasia, que agrupa a Norteamérica, Europa y Asia, ¿listo? Y otra que llamamos Gondwana, que agrupa, o agrupaba, mejor dicho, en aquel entonces, a Sudamérica, África, Antártida, Australia, Nueva Zelanda, Madagascar y la India, ¿listo? Pero hacia el Cretácico, Gondwana sufre un proceso de fragmentación. Entonces, esa fragmentación de Gondwana se da principalmente por el surgimiento del Océano Atlántico, es decir, África y América del Sur empiezan a separarse. Entonces Gondwana se separa en dos grandes masas continentales, una que agrupa lo que hoy día sería África, Madagascar y la India, y otra que agruparía lo que sería América del Sur, la Antártida, Australia y Nueva Zelanda. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo allí en la cabeza porque el patrón de fragmentación de Gondwana, ¿cierto? Que, digamos, se vuelve muy activo en el Cretácico, es muy importante para entender los patrones macroevolutivos de diversificación de las aves, por lo menos para entender el patrón macroevolutivo que vemos en el gran árbol, digamos, de las aves. Entonces, Australaves, que es este clado que ustedes ven aquí, ¿cierto? Está más allá del azul que simbolicé. Australaves sería, digamos, un grupo que se habría diversificado en esa parte de Gondwana, ¿sí? Que agrupaba América del Sur, Antártida y Australia y Nueva Zelanda, ¿listo? Y que sería muy importante para el surgimiento de unos grupos determinados, como es el grupo precisamente de los cariamiformes, ¿sí? Los cariamiformes, ¿quiénes son? ¿Sí? Aquí vamos a ver un poquito más cerquita el árbol de, digamos, australaves, ¿cierto? Aquí podemos ver australaves, ¿sí? Aquí vemos en colorcitos en este mapita, ¿cierto? Los continentes donde el grupo se habría, digamos así, expandido, ¿sí? Donde habría comenzado esa diversificación, ¿sí? Aquí tenemos nuestra línea de nuestro KT, ¿cierto? Aquí tenemos el meteorito y tal. Entonces, digamos que después de esa extinción masiva, ¿cierto? Los ancestros de los australaves estarían por todo esa masa continental, que como dije ahorita, surge como producto de la fragmentación de Gondwana, ¿sí? Entonces, Sudamérica, Antártida y Australia, y bueno, Nueva Zelanda, estarían allí, ¿ok? Pero entonces, claro, los continentes se siguen moviendo y esa parte también se sigue, digamos, fragmentando, y entonces hay procesos de especiación que se favorecen por aislamiento geográfico, y entonces entre esos procesos se dan varios que muy importantes entre América del Sur y la Antártida. Y entonces digamos que América del Sur y la Antártida estaban unidas, ¿sí? Inclusive hasta hace relativamente poco, bueno, un poco entre comillas, ¿sí? Lo que pasa es que en términos paleontológicos a veces el tema del tiempo se vuelve como relativo, porque a veces hablamos de 1.000.000 de años es poco tiempo, ¿no? En paleontología, o es un paleonto, una abrir y cerrar de ojos de 1.000.000 de años en paleontología. Pero el tema es que la unión entre América del Sur y la Antártida casi que mantuvo hasta el Oligoceno. Aquí tenemos, para que nos ayudemos con los tiempos y para los que no están tan familiarizados con los millones de años, y las épocas, aquí vemos las épocas, ¿cierto? Del Paleógeno y el Neógeno. El Paleógeno, recuerden que está integrado por el Paleoceno, el Eoceno y el Oligoceno, y el Neógeno está integrado por el Mioceno, el Plioceno y el Pleistoceno. Entonces, aquí tenemos el Paleógeno y Neógeno. Entonces, cuando se da esta extinción masiva, entonces tenemos una expansión de las australaves, y entonces las australaves, digamos, el tronco australaves da origen a cuatro grandes órdenes, ¿cierto? Que son los cariamiformes, que es donde encontramos a nuestras aves del terror, ¿listo? La familia Phororrhacidae, que la vemos aquí, ¿sí? A la familia Cariámide, que digamos son de los que sobreviven hoy, pues son una familia muy cercana emparentada a esa, pero también hubo otras familias, ¿sí? Los idiornítidos, los amigornítidos, que inclusive llegaron a otros lugares, se acaban a expandir un poquito más, ¿sí? Y llamé a otros grupos como los falconiformes, donde están los halcones, los itasiformes, donde están los loros, y los paseriformes, donde, de hecho, es el grupo que más se diversificaría, y por eso es que hoy día
mitad de la diversidad de aves son paseriformes. Entonces, dicho de otra forma, ustedes, y esto es importante recalcarlo muy bien, o sea, las aves de terror, digamos, casi que estarían más emparentadas con un pajarito cantor típico de las ciudades. Los que están en Cali podrían decir que las aves de terror están más emparentadas con el bichofue que con el tiranosaurio o con cualquier otro dinosaurio no aviano, e inclusive con otras aves. O sea, el ave del terror pues está emparentada con el bichofue, que por ejemplo, no sé, con un colibrí, ¿sí? O con una paloma. Entonces, fíjense lo interesante, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso porque a veces tenemos esa visión de que, digamos, las aves extintas y más de gran tamaño o con esa apariencia tan grande y tan, digamos, tan feroz, pues como que lo vimos automáticamente a condiciones primitivas, digámoslo así. Pero no, o sea, si en realidad el linaje en el contexto de la evolución de las aves, es un linaje bastante derivado, de hecho. ¿Listo? Bueno, aquí vemos un poquito como el diagrama que nos ilustra la diversificación de las australaves y también un poco cómo determinados momentos de diversificación, aquí los colorcitos, bueno, no voy a entrar en detalle, pero aquí los colorcitos hacen referencia a la presencia de los fósiles en diferentes localidades y también cómo se puede relacionar ciertos eventos de diversificación con procesos geológicos y climáticos que ocurrieron. Que de hecho también de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿quiénes fueron los fororrácidos? ¿Listo? ¿Quiénes fueron los integrantes de esta familia? Entonces ya dijimos que es una familia que es de las neornitas, es decir, de las aves en sentido moderno, ¿listo? Pertenecen al orden de los cariamiformes, que ya vimos que es un orden, ¿cierto? Es un orden que tiene una historia evolutiva bastante larga, ¿cierto? Podemos decir que casi que remonta al Paleoceno, ¿sí? Y es un orden que habría tenido un centro de diversificación en América del Sur, ¿listo? En América del Sur. Y a partir de un ancestro común, los cariamiformes darían origen, o el ancestro común de los cariamiformes daría origen a varias familias, ¿listo? De hecho, hubo una diversificación muy importante en términos de linajes en el Eoceno, ¿sí? Recordemos que en el Eoceno hubo temperaturas bastante elevadas, ¿cierto? Porque por acá está el último climático del Paleoceno-Eoceno, donde las son bastante elevadas. Cuando digo bastante elevadas es que básicamente a nivel planetario prácticamente teníamos condiciones tropicales, ¿sí? Con bosques húmedos en latitudes muy altas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si nos vamos al extremo sur de América del Sur, las condiciones climáticas eran relativamente templadas, eran bosques templados húmedos, ¿sí? En Antártida inclusive habían bosques templados húmedos. Entonces teníamos condiciones pantropicales que favorecieron la diversificación de muchos grupos de aves, ¿listo? Muy bien. Entonces, hoy día, ¿cierto? Hoy día la familia Fororrácide, digamos, los únicos parientes que sobreviven del linaje de los cariamiformes son los que llamamos muchas veces seriemas o chungas, que hoy día viven en el extremo sur de América del Sur, viven en Brasil, en Argentina, Paraguay, ¿cierto? Son estas aves que ustedes ven acá, ¿sí? Básicamente tenemos solamente dos especies de la familia Cariamide, que son Cariama cristata y Cunga urmisteri, que son dos especies, digamos, que habitan normalmente ambientes relativamente secos, bosques secos, sabanas relativamente secas y ambientes abiertos. Y tienen una forma de vida donde, digamos que son casi que los equivalentes ecológicos de unas aves que viven hoy día en África, que llaman los pájaros secretarios. Sí, pero no tienen, los pájaros secretarios están emparentados con las águilas, ¿listo? Pero estos, digamos, estarían en términos filogenéticos más emparentados con los halcones, ¿sí? Algo que es muy interesante es ver cómo, y creo que no lo comenté, ¿cierto? Digamos que en esa separación de Gondwana, ¿cierto? Entonces, Suramérica, ustedes tengan en mente esto, ¿no? Gondwana se fractura, entonces se fragmenta en Suramérica, en una masa que es Suramérica, Antártida, Australia y Nueva Zelanda, y otra masa que es África, Madagascar y la India, ¿listo? Entonces, claro, cuando se genera esa fragmentación, a ambos lados, digamos, se dan obviamente por diversificación, y entonces en el lado africano hay una diversificación de un grupo que se ha llamado afroaves, ¿listo?
y en el lado, digamos, de América del Sur, hay una diversificación de un grupo que se ha llamado Australaves, que es del que hablamos ahora. ¿Listo? Entonces, los fororácidos, pues como cariámidos que son, pertenecerían al proceso de diversificación de las australaves, mientras que, por ejemplo, las águilas, ¿cierto?, pertenecen al proceso de diversificación de las afroaves. ¿Ya? Lo que sucedió es que en ambos lados se dieron procesos de diversificación convergentes, es decir, que linajes separados habrían evolucionado de maneras parecidas. Entonces de esa manera es que los cariámidos evolucionaron parecido a como lo hicieron los pájaros secretarios en África. Los halcones evolucionaron de forma parecida a como lo hicieron las águilas en África, ¿sí? Entonces, por eso tenemos convergencia, ¿vale? Hoy sabemos que, por ejemplo, los halcones y las águilas, pues no están emparentados. De hecho, los halcones están más emparentados con las aves del terror que con las águilas, ¿listo? Muy bien. Entonces, el linaje de los cariamiformes, como les decía, lo podemos remontar, ¿cierto? Hasta el Paleoceno, ¿cierto? Y precisamente como sobrevive hoy día la familia cariámide, por eso llegamos hasta el día de hoy. Sin embargo, claro, digamos, la diversidad de familias del orden cariamiformes hoy día solamente está reducida a una única familia, ¿listo? Hasta más o menos, ¿cierto? ¿Cuándo? Pues resulta que la otra familia que sobrevivió bastante tiempo, ¿sí?, que fue la familia Fororácide, que es de la que vamos a hablar, ¿sí?, básicamente los registros más antiguos, no dudosos, digamos, con total certeza, digámoslo así, del grupo, los tenemos para hace 43 millones de años, ¿cierto? Del Eoceno de Argentina, ¿cierto? Eso fue un trabajo que el presidente publicó en el 2024 por Carolina Costa y Washington Jones, quienes reportaron este hallazgo para Argentina, ¿sí? Y tenemos los registros más recientes para el Holoceno, el Pleistoceno tardío de Uruguay, ¿cierto? También presenta un trabajo que realizó Washington Jones, un paleontólogo uruguayo, ¿sí?, en 2018. ¿Listo? Entonces tenemos, miren la ventana tan amplia, ¿no? Estamos hablando de 96.000 años, o sea, 96.000 años, que sería, digamos, el registro más reciente, ¿sí? Estamos hablando de casi, o sea, en términos paleontológicos, es un tiempo muy, muy cercano a la actualidad, 96.000 años. Para que ustedes se hagan una idea, solamente nuestra especie tiene 200.000 años. Es decir, que temporalmente hablando, nosotros convivimos con las aves del terror, con las últimas aves del terror. ¿Listo? Entonces, para que se haga una idea, o sea, nuestra especie tiene 200.000 años. ¿Listo? Lo que sucedía es que, claro, hace 96.000 años, pues nuestra especie no había todavía llegado a América del Sur, ¿sí? Estábamos todavía en África, ¿sí? Estábamos saliendo de África más bien, ¿sí? Estamos en el proceso porque más o menos la salida de África está en torno a esta fecha, ¿sí? Más o menos hace 100.000 años Homo sapiens sale de África. Entonces más o menos en torno, cuando estábamos saliendo de África, estaban aquí en Sudamérica viviendo las últimas aves del terror. Esto es importante también porque a veces pensamos en ese grupo, o por lo menos a raíz de todo eso que me han preguntado mucho por esto, entonces a veces la gente piensa que estos bichos vivieron como hace mucho tiempo, ¿sí? Y en realidad, pues son más recientes de lo que, o sea, los últimos fueron más recientes de lo que a veces no imaginaríamos, ¿no? También algo importante decir es que de los cariamiformes, es que también presumiblemente se habrían expandido posiblemente algunos ancestros o algunos linajes afines a la Antártida, porque recuerden que, como les decía, en el Eoceno, ¿cierto?, todavía había una conexión entre América del Sur y la Antártida, ¿listo? Este canal, que es el canal de Drake, se abre hacia el Oligoceno, ¿sí? Se amplía, ¿sí? Que de hecho lo que genera es la formación de la corriente circunantártica, que fue clave en el enfriamiento de la Antártida, precisamente, y es donde la temperatura global empieza a caer, ¿sí? Y entonces, obviamente, lleva a una serie de cambios climáticos que precisamente nos ayudan a entender la transición del paleógeno hacia el neógeno, ¿sí? De momentos, digamos así, un poco más tropicales a nivel global, hacia el neógeno, donde empiezan a surgir ambientes mucho más abiertos, más fríos, más secos, ¿sí?, que también van a resultar claves en la evolución de este grupo. Entonces, como les decía, es un grupo de mucha expansión. ¿Dónde los encontramos? Pues básicamente
tenemos un registro muy amplio para la familia en Argentina, en lo que hoy día es Argentina, ¿cierto? Y tenemos también registro para Brasil, no tan abundante como el de Argentina, Uruguay, ¿sí? El sur de Perú, ¿sí? Y el sur de los Estados Unidos, particularmente en los estados de la Florida y en Texas. ¿Ya? Y aquí es donde entra nuestro hallazgo, ¿cierto? Que precisamente, ¿cierto? Sería el primer hallazgo para el grupo en el norte de América del Sur y particularmente en Colombia. Entonces, fíjense que es importante porque ya de entrada, ¿cierto? A nivel geográfico vemos cómo hay una especie de vacío que empezamos a llenar. ¿Sí? Sin embargo, pues, ya como vamos a comentar más adelante, pues eso también tiene unas implicaciones biográficas que también ya voy a comentar. Bueno, entonces algunos datos importantes, como dicen los datos que tenemos que tener en cuenta allí sobre nuestra familia Fororrácea, ¿sí? La familia de los fororracos, también llamada. ¿Sí? Algo importante tener en cuenta es que precisamente, digamos, como ya lo comentaba, ¿cierto? Los registros más antiguos, digamos, sin ninguna duda de que son fororrácidos, vienen del Eoceno, 43 millones de años, ¿cierto? De Argentina. Sin embargo, obviamente, pues esos organismos no salieron de la noche a la mañana, es decir, que su proceso evolutivo tuvo que haber comenzado posiblemente antes, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido el surgimiento posiblemente se habría dado hacia finales del Paleoceno, ¿sí? Entonces, en ese momento tendríamos condiciones, digamos, mucho más forestales en América del Sur. Ahora bien, como lo voy a comentar también, posiblemente las primeras no fueron tan grandes como precisamente ciertas formas famosas como Kelenken o precisamente la que se halló aquí en Colombia, ¿sí? Sino que las primeras formas posiblemente fueron de menor tamaño, ¿sí? Entonces, también vamos a ver vamos a comentar que en este grupo hubo muchas tendencias en la diversificación que tuvieron en diferentes, digamos, crecimientos y desarrollo de tallas corporales. Bien, entonces una vez que ellos surgen, ¿cierto? Se diversifican en América del Sur, ¿cierto? También empiezan a ocupar unos nichos importantes como depredadores, ¿sí? Y como lo comentaba, los últimos registros llegan hasta el Holoceno en Uruguay, ¿cierto? Pero sin embargo hay un declive importante, precisamente, bueno, casi que en la transición Pleistoceno-Holoceno hay un declive importante, básicamente, porque allí vamos a ver que probablemente hubo dos factores que influyeron, ¿cierto? Uno es la competencia con los mamíferos carnívoros, ¿sí? Porque básicamente después del intercambio americano, pues hay una reconfiguración de las faunas de vertebrados en las Américas, ¿sí? Pero además de eso también hay una serie de cambios climáticos que afectan fuertemente la estructura de los ecosistemas y por lo tanto también muchas especies que serían presas desaparecen. Entonces hay un efecto también de cascada en las redes tróficas. Algo importante a nivel también de rasgos, ¿cierto? Los cráneos son grandes y reforzados, ¿cierto? Tenemos patas largas y robustas. Aquí, digamos, vamos a ver que hay unas morfologías también muy variables. Algunos eran un poco más gráciles, ¿sí? Más, digamos, más esbeltos, otros eran más robustos, ¿sí? Unos aparentemente habrían tenido unas locomociones más cursoriales, digamos, más corredoras, más de gran velocidad, y otros más graviportales, es decir, más de andar lento, llamémoslo así, o digamos, de ser más imponentes en términos de su desplazamiento, pero digamos que no habrían alcanzado necesariamente grandes velocidades. Otra cosa importante es que picos afilados y curvados, y que evidentemente habrían sido claves en roles, en nichos ecológicos que habrían estado asociados a hábitos depredadores. Aquí solamente para que se haga una idea, fíjense, aquí tenemos a Kelenken, Guillermo Moy se encontró en Argentina, ¿cierto? Y Kelenken, por ejemplo, es una de las especies, digamos, que tiene uno de los cráneos, como ustedes pueden ver acá, más grandes, y entonces, además de eso también, es una de las especies, ahora vamos a ver alguna comparativa, es la especie más grande que, bueno, aparte, como vamos a hablar ahorita de la nuestra, ¿cierto? Pues de las que se conoce. ¿Sí? Otra muy famosa por su grado digamos, de integridad en el cráneo, ¿cierto? El cráneo de Andalgalornis, por ejemplo, es uno de los cráneos más completos porque el cráneo de Kelenken en realidad está bastante fragmentado, pero el cráneo de Andalgalornis es más completo. Y aquí vemos, aunque el bicho no, como tal, el animal no alcanzó tanto tamaño
en términos de altura, como Kelenken, sí, sí tiene un tamaño considerable, ¿no? Y aquí vemos en comparación, para que se haga una idea, este es el cráneo de un águila, este es el cráneo de Andangalornis y este es el cráneo de un ser humano. Entonces, fíjense las dimensiones, ¿no? Disculpan, es un poquito como malito de la voz. Para que nos hagamos una idea también de la diversidad, ¿cierto? Entonces, tenemos un grupo que, a pesar de que de estar concentrado su registro fósil en ciertos países, ¿cierto? Como por ejemplo Argentina, sí es esa, digamos, diversidad conocida ha permitido también entender un grupo que en términos de morfologías, pues también ha sido, o fue, mejor dicho, relativamente diverso. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que el grupo se volvió famoso por estas especies de gran tamaño, ¿cierto? Tamaños bastante considerables. Aquí vemos algunas en comparación. Esta edición me gustó mucho de Gabriel Hugueto, un paleoartista muy famoso, ¿cierto? Hoy día se conocen cerca de 20 especies descritas, ¿cierto? Aquí vemos algunas, digamos, bastante emblemáticas. Aquí saqué Lenken, que como les decía, es, bueno, hasta el momento, ¿cierto? Porque como les voy a comentar ahorita, la nuestra es, bueno, les hago de una vez el spoiler, como se dice, la nuestra aparentemente va a ser 10% más grande que Kelenken, que es la más grande que como tal se conoce. Luego tenemos a De Vincencia, también que es bastante grande, ¿cierto? Estas son de las más grandes, ¿sí? También de Argentina, ¿sí? Titanis, ¿sí? Titanis es muy clásica porque Titanis precisamente fue la que se describió para América del Norte, ¿sí? A partir de los fósiles de Texas y de Florida, ¿sí? Pororracos, que viene de las épocas de Florentina Meguino, el paleontólogo argentino, ¿cierto? Digamos que, de hecho, el género Pororracos fue el que le da nombre a la familia. Entonces, digamos que uno de los géneros más antiguos en términos históricos, ¿sí? Luego tenemos ya otras formas ya, digamos, más medianas, como Mesembriornis, ¿sí? Adriusornis, Andangalornis, que como decía es una de las que tiene el cráneo más completo, y luego tenemos formas pequeñas como el género Silopterus, ¿sí? Que fíjense que ya es mucho más pequeña. Entonces lo que podemos ver es que precisamente todos los descubrimientos que se han dado de los fororrácidos también nos han mostrado una gran diversidad morfológica en términos de tamaños, ¿sí? Y algo que es bien interesante es que eh, bueno, ¿qué nos está diciendo también esa diversidad morfológica y cómo esa diversidad morfológica también se distribuye en el tiempo? Eso también ahora lo voy a comentar un poquito. Bien, en la medida que se han ido descubriendo diferentes fósiles en diferentes partes de América del Sur y particularmente en el sur de América del Sur, digamos que es donde se concentran en gran medida los hallazgos de los fororrácidos, digamos que con nuevos hallazgos se han ido proponiendo, ¿cierto? Nuevas relaciones filogenéticas. Digamos, esta que ustedes ven aquí fue una que se propuso a raíz del hallazgo de una ave del terror, ¿sí? Llamada Yayahuabis, ¿cierto? Y Yayahuabis, digamos, que tiene algo en particular, es que tenía un grado, digamos que Yayahuabis, para que se haga una idea, es el ave del terror que en términos de la integridad de todo su esqueleto, digamos que es la más completa que se conoce hasta el momento. ¿Listo? O sea, digamos, claro, lo que ustedes en la paleontología, bueno, algunos de ustedes están familiarizados unos más que otros, es que muchas veces no encontramos en realidad todo el animal completo, ¿sí? Entonces a veces se encuentra una parte, a veces se encuentra un huesito, una parte de un huesito, a veces se encuentra parte del cráneo, a veces se quedaron completo, a veces, sí, o sea, en realidad es muy raro encontrar un animal completo, ¿sí? Y cuando sucede esto, pues básicamente el animal completo pues da mucha más información que un resto parcial, ¿sí? Entonces, Yaya Wavis, ¿cierto? Que precisamente es que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que fue publicado por Perico de Granchi Colaboración en 2015, ¿sí? Precisamente también, digamos, el mismo coautor que precisamente lideró el grupo, el estudio nuestro. Entonces, Yaya Wavis, por ejemplo, como les digo, es uno bueno, es el que más completo se conoce, ¿sí? Porque otros se conoce parte del cráneo, se conoce parte del esqueleto postcraneal, se conocen parte de las patas, de las garras, en fin, digamos, elementos
en cierta forma fragmentarios. Entonces ese hallazgo fue importante porque además permitió hacer un análisis filogenético, que es el que ustedes ven allí, que publicó en 2015, y en ese momento, ¿cierto? Según este análisis filogenético, para el año 2015 se propusieron tres subfamilias para el grupo de los fororráceos, ¿listo? Entonces, básicamente, pues se hablaba de una subfamilia llamada los mesembrionítidos, que es donde estaba, pues se proponía Ayayahuabis, una subfamilia que son los silopterinos, que están las formas más pequeñas, y otra subfamilia que era la que agrupaba los fororracinos, ¿sí? Entonces, digamos que en este momento, en esa propuesta, digamos que arrancamos con tres subfamilias. Pues digo que arrancamos porque ahora vamos a ver la más reciente. ¿Listo? Entonces, como para que entendamos también que la investigación de este grupo de aves, pues es una investigación también activa, es decir, los nuevos hallazgos permiten ir ajustando las propuestas evolutivas, ¿sí? Entonces, digamos que en 2015 se consideraban tres subfamilias, ¿listo? Tres subfamilias dentro de la familia de los fororrácidos, ¿listo? Pero fíjense que ya por ejemplo en este momento, fíjense, todas las especies, ¿cierto? Que están muy bien definidas, ¿cierto? Porque tienen todas su género y su epíteto específico, entonces eso quiere decir que están bien definidas, ¿cierto? Entonces son especies, ¿cierto? Tenemos una diversidad importante. Y también podemos evidenciar ya en esta filogenia cómo hay una, digamos, expansión importante de los linajes, ¿cierto? Aquí se puede ver, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Hay una expansión importante de los linajes hacia finales del Paleógeno, hacia finales del Oligoceno, y también una expansión importante hacia el Mioceno. ¿Sí? Eso ya vamos a ver que está indicando algo y, y tiene que ver con la estructura de los ecosistemas de América del Sur. ¿Y qué tenemos ya más recientemente? Entonces recuerden, pasamos de una propuesta de tres subfamilias, ¿cierto? En el 2015, entonces fíjense que, y tampoco estamos hablando de mucho tiempo atrás, a una propuesta que es la más reciente, que es la que manejamos actualmente, de 5 subfamilias, ¿listo? Ese trabajo también salió este año, precisamente, salió antes que el nuestro, y de hecho fue muy importante, porque digamos que ese trabajo hace un modelado bayesiano para las relaciones filogenéticas de los fororráceos. Entonces, y básicamente a partir de ese análisis filogenético se propone un árbol de estructura bayesiana, en donde se relacionan las especies conocidas de fororráceos, pero también además de eso se establecen 5 subfamilias, ¿sí? Se proponen 5 subfamilias, como lo vemos acá. Entonces tenemos una subfamilia, que es la subfamilia Silopterine, que digamos ya existía, que es donde encontramos a las especies más pequeñas. Recuerden que cuando hablamos de más pequeñas estamos hablando en torno a 1 metro, ¿listo? Luego tenemos la subfamilia Mesembrionitide, Ornitine, que sería la de las formas, entre comillas, más medianas, si se quiere ver así, ¿listo? De formas más medianas, digamos que estas dos subfamilias ya existían, como ya vimos en el trabajo de 2015, pero entonces digamos que ese otro gran grupo, llamémoslo así, se aclara mucho más, ¿sí? La tercera subfamilia, la familia Foruracine, se aclara mucho más, entonces ya aparecen digamos, dos subfamilias nuevas. ¿Sí? Según este análisis, una subfamilia que se propone llamar Fisornitine, y otra subfamilia que propone llamar Patagornitide. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos básicamente diferentes formas. Entonces, algo interesante es que dónde quedan entonces los fororrácidos de gran tamaño. Entonces, quedan básicamente o fundamentalmente en las subfamilias Fororracine, ¿sí? La que vemos aquí en color verde, y en la subfamilia Fisornitine. ¿Listo? Entonces, Fororracine y Fisornitide. ¿Listo? Fisornitine. Entonces, pero bueno, listo. Entonces alguien diría, bueno, entonces tenemos dos subfamilias con aves de terror grandes, digamos, una con aves de terror medianamente grandes, digámoslo así, otras medianas y otras pequeñas. ¿Listo? Entonces, pero entonces, ¿cómo podemos ubicarlas en el tiempo? ¿Sí? Porque claro, con las aves de terror pasa lo mismo, pues que con muchos grupos
¿ciertos? Con muchos grupos, digamos, de animales prehistóricos. Es decir, no es que todos coexistieron al mismo tiempo, ¿cierto? No, o sea, hay digamos así, unos rangos de coexistencia en algunas especies, pero también primero se hicieron unas y luego pudieron existir otras. Entonces aquí vemos esa distribución de linajes de las diferentes subfamilias de fororrácidos en el tiempo, ¿sí? Y algo interesante también que hizo este análisis de Labarche y colaboradores, precisamente no solamente fue distribuir las subfamilias en el tiempo, sino también analizar la diversidad, los cambios en diversidad y los cambios en tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, una de las grandes preguntas que surgen cuando se estudia este grupo es, bueno, tenemos especies pequeñas, ¿cierto? Como los hidropterinos, ¿cierto? Tenemos especies de gran tamaño, ¿cierto? Como los fororracinos. Pero entonces, ¿cómo fue el tema aquí con el crecimiento? Es decir, el aumento en el tamaño corporal, ¿cómo fue que se dio? O sea, ¿qué tipo de condicionantes o qué contexto evolutivo nos puede dar respuesta a entender esas diferencias en el aumento del tamaño corporal? Entonces, cuando se ubican los linajes en el tiempo, se hace ese análisis de linajes en el tiempo y también relacionándolos con el tamaño corporal, entonces vemos unas tendencias interesantes. La primera es algo importante, es que los silopterinos, ¿cierto? Digamos que se mantienen en el tiempo, ¿listo? Los silopterinos, en general los linajes silopterine, ¿cierto? El linaje de los mesembriornítidos y el linaje de los mesembriornítidos y los patagornítinos, ¿cierto? Digamos que más o menos se mantienen en el tiempo, ¿cierto? Acá tenemos el de los mesembriornítidos más recientes, es el patagornítidos, que es uno naranja, pero pasa algo interesante y es que hay como un relevo, ¿cierto? Hay un relevo de dos linajes, que precisamente son de gran tamaño. Entonces, por acá tenemos los fisornítinos, ¿sí? Que vemos son rosadito, y por acá en verde tenemos los fororracinos en verde. ¿Listo? Estos están acá. ¿Sí? Entonces aquí se ve claramente, porque estos de acá son pequeños y medianos. ¿Listo? De los pequeños y medianos, digámoslo así, se mantienen un poco más en el tiempo. ¿Listo? Por acá hay un grupo de medianos que como que aparece, ¿sí? Pero digamos que pequeños y medianos se mantienen en el tiempo. Pero en los grandes, digamos que en los grandes hay como un relevo, ¿sí? Hay un relevo de estos rosados, ¿cierto? Que desaparecen los rosados, es decir, aparecen los fisornítinos, ¿cierto? Hacia finales del Oligoceno y principios del Mioceno, y luego ya tenemos otros grandes diferentes que serían los fororracinos. Entonces, eso nos está indicando una especie de recambio, ¿listo? Un recambio importante de especies, en este caso de formas de gran tamaño. Ahora vamos a entender un poquito por qué, ¿cierto? ¿Por qué? O cómo se plantea una hipótesis para entender ese recambio, ¿listo? O sea, ¿qué pudo haber pasado en este momento? ¿Listo? Para entender esos recambios que se dan que se dan allí entre estas subfamilias. Bien, entonces, hablemos un poquito de las subfamilias. Entonces, como para que entendamos quiénes son los de cada una. Entonces recordemos, entonces los silopterinos, ¿listo? Para entender un poquito la diversidad de la familia Fororracidae. Los silopterinos, recuerden que son las formas más pequeñas, ¿listo? Las formas más pequeñas. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, a Silopterus. Aquí en este esquema, este árbol, la barrita en los Silopterus equivaldría a 1 centímetro, ¿listo? Para que se haga una idea. Igual que en Cariama, que es la seriema que vimos ahorita, ¿listo? Que es el pariente, es uno de los parientes de las dos especies que vimos, ¿cierto? Que son los parientes vivos más cercanos de los fororrácidos. Entonces, la barrita aquí es 1 centímetro, ¿vale? En los otros, la barrita son 10 centímetros. Entonces, imaginen el tamaño, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, miren que Lenken aquí y miren de Vincencia, que son las formas más grandes. La barrita son 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, bien, entonces las formas más pequeñas, precisamente son los silopterinos. Este particularmente, aquí vemos, ¿cierto? Los silopterinos. Bueno, aunque este árbol no está basado en el más moderno, ojo con eso, ¿listo? Porque como les digo, la filogenia
los fororráceos ha cambiado. Esas 5 familias, recuerden que es del estudio más reciente, que es de 2024. ¿Listo? Esta que está aquí, digamos que parte de la filogenia de 2015 que vimos, que eran 3 subfamilias, ¿sí? Aquí digamos que hay una filogenia intermedia de posiblemente 4 subfamilias. ¿Listo? Entonces no que me gusta colocar esta porque aquí podemos ver, como les decía, el tema de los cráneos. ¿Sí? Entonces vemos cómo lo que les decía ahorita al principio, cuando hablamos del cráneo andalgalornis, ¿sí? Que como les decía es uno de los que está, digamos, más íntegro. Como ustedes pueden ver aquí, fíjense, el cráneo andalgalornis está muy bien conservado, digamos así. En cambio, fíjense el cráneo de fororracos o bien el cráneo de patagornis, que tiene mucha fragmentación, ¿cierto? Tiene partes que le faltan, ¿cierto? Aquí el cráneo de los ornis se ha tenido que hacer un proceso de reconstrucción, o por ejemplo el cráneo de Kelenken, fíjense que está, al igual que el de Vincencia, casi que parcial, ¿sí? O digamos que en general, ¿cierto? Es el de Yayaguavis que les decía, fíjate que es uno de los más completos, ¿sí? En términos totales, o sea, no del cráneo, sino también de todo de todo el cuerpo. Pero fíjense que en términos generales, ¿cierto? Pues hay mucho material relativamente fragmentado. Entonces, Silopterus digamos, es un ejemplo, ¿cierto? De un miembro de la subfamilia Silopterine, que son los más pequeños. Luego están los de mediano tamaño, que son los mesembriornítinos, ¿cierto? Aquí tenemos a mesembriornis, ¿ya? Entonces, digamos que hay algo importante que decir. Y eso es importante tener en cuenta. Posiblemente, o sea, el origen de estos organismos fue a partir de ancestros que eran, digamos así, pequeños, entre comillas. ¿Sí? Recuerden que pues pequeño aquí estamos hablando de 1 metro, ¿no? ¿Sí? Digamos parecidos a los cariamiformes actuales, a los cariámidos, ¿sí? O sea, que tienen más o menos ese tamaño. Entonces, esos organismos posiblemente aparecieron en un contexto ambiental más forestal. Por allá en el Eoceno, los ambientes eran más cerrados, había más bosques, entonces esos organismos eran más pequeños, ¿listo? Luego, ¿qué sucede? Pues hacia finales precisamente del Eoceno empiezan a aparecer, algunos cambios climáticos que tienen que ver con ese enfriamiento del que hablamos en la Antártida, entonces eso hace que muchos ambientes que eran forestales se empiecen a fragmentar, entonces empiezan a aparecer ambientes más abiertos. Y en ese contexto de ambientes más abiertos, ¿cierto? Lo que se considera es que ciertos grupos, en ese proceso de adaptación a ambientes abiertos, pues precisamente aumenta su tamaño, ¿sí? Porque en ambientes más abiertos, digamos que la cacería cambia, la estrategia de cacería cambia porque, digamos, un ambiente abierto implica menos lugares para ocultarse, implica tener que correr, digamos, no tanto cazar por emboscadas, sino que cazar es corriendo y persiguiendo a la presa, entonces implica unos cambios. Entonces, digamos que las formas medianas, digamos, ya son más cursoriales, ya son más corredoras, porque ya en ese momento aparecen ambientes un poco más abiertos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Los mesembriornítidos, que como dijimos, son de tamaño más mediano. Luego tenemos ya los patagornítinos, que son ya de tamaño más mediano tirando a grande, ¿sí? Entonces ya estos son mucho más terrestres. Posiblemente también algo importante, también ya una vida también más corredora, pero ya de mayor tamaño, ¿sí? Porque también recuerden algo muy importante y es que cuando aparecen los ambientes abiertos, también los mamíferos tienen una tendencia a crecer. Entonces, muchos mamíferos se vuelven también grandes porque en ambientes abiertos o semiabiertos, pues hay menos lugares para esconderse. De hecho, es una tendencia de los mamíferos a nivel global. O sea, que en los oligocenos cuando aparecen grupos de mamíferos de gran tamaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno ve el registro fósil de los caballos, si uno ve el registro fósil de los elefantes, si uno ve el registro fósil de los rinocerontes, si uno ve el registro fósil, bueno, de los bóvidos, bueno, de muchos grupos de mamíferos, uno ve que las formas, digamos, de paleocenas, eocenas, son más pequeñas, forestales, muy congruente con las ambientes forestales, y ya la forma más del oligoceno, mioceno, ya son más grandes. Entonces, digamos que también, claro, hay también un proceso de coevolución entre los depredadores y las presas, ¿no? Y en el caso de los fororracines, ¿cierto? Ya tenemos aquí los ejemplares de gran tamaño. Entonces, aquí tenemos formas, obviamente, como fororracos, ¿cierto? Que, como les decía, fueron los primeros descritos. De hecho, aquí de este género viene
De este género viene el nombre de la familia, ¿cierto? Este fue escrito por Florentino Ameghino. Luego tenemos Kelenken, que es el más grande, ¿cierto? El que conocemos más grande. De hecho, tiene el cráneo más grande de todas, no solamente los bororráceos, de todas las aves conocidas. Luego tenemos a Titanis, que es la que les decía que se encontró en Texas y la Florida, que es la única especie para América del Norte. Y la última subfamilia, la familia Pisornithine, que estas ya son más robustas, con cuerpos más vacíos, patas más gruesas. Ellas son más graviportales. Es como llamamos a ese tipo de morfología. Entonces, y los fisornítidos fueron, digamos, de una etapa más temprana, ¿cierto? Más eoceno, oligoceno, una etapa más temprana, y entonces lo que se ha hipotetizado frente a esto es que estos animales eran principalmente más habitantes de ambientes cerrados, o sea, eran grandes, pero precisamente como no eran tan corredores, ¿sí? Eran más cursoriales, eran más de ambientes cerrados, porque en los ambientes cerrados, de todas formas, en ambientes cerrados digamos, donde en este momento, digamos, no había, digamos, mamíferos carnívoros que compitieran, en ese caso con estas aves, pues estas aves pudieron, digamos, ser a través del tamaño, ¿cierto? Y a través, digamos, de ese tipo de estrategias, pudieron ser depredadores dominantes, ¿sí? También algo interesante es que de forma convergente, en muchas partes, se dio coevolución de aves de gran tamaño, ¿sí? Porque hay otros grupos de aves que, por ejemplo, son famosos también en la paleontología, que, ojo, no tienen nada que ver con las aves del terror. Hay una muy famosa que es de Europa, que es Gastornis, ¿sí? Gastornis, por ejemplo, es de un grupo que no tiene nada que ver con las aves del terror. Está emparentada por allá con las gallinas y los patos, ¿listo? Entonces, pero sin embargo, también aparece en Europa Gastornis, bueno, y en Europa y Norteamérica, porque hay registro para Europa y Norteamérica de Gastornis. Entonces, por ejemplo, aparece en un contexto también forestal. Entonces vemos que en el mundo, cuando había ambientes forestales por todo lado, condiciones pantropicales, vemos que muchos linajes de forma convergente en aves también, digamos que se dio a ese desarrollo hacia formas de gran tamaño. ¿Listo? Entonces, y formas de gran tamaño, pero no tan corredoras, sino más cursoriales, digamos, organismos un poco más lentos, digámoslo así, en la forma de su locomoción. Bien, ¿qué pasa entonces con nuestro hallazgo? Básicamente, ¿cómo encajan toda esa historia, ¿cierto?, de las aves del terror? ¿Sí? Primero de todo decir que el hallazgo del ejemplar MT viene por Museo de la Tormenta, ¿cierto?, 0200, o el código del museo, básicamente consta del extremo distal de un tibiotarso izquierdo, ¿listo? Que ustedes pueden ver acá en diferentes ángulos, ¿vale? Y bueno, fue básicamente encontrado por César Perdomo. César Perdomo es el líder del Museo Paleontológico de la Tormenta, ¿cierto? Digamos, es una persona que lleva muchísimos años haciendo un trabajo digamos, de preservación del patrimonio paleontológico también aquí en el desierto de Tatacoa, que como ustedes seguramente ya saben, pues es una localidad excepcional en Colombia, porque precisamente ha podido generar muchísimo conocimiento en torno a la fauna del pasado, particularmente del Mioceno medio. ¿Listo? Sí, entonces en ese artículo participamos pues varios investigadores, ¿cierto? Básicamente el profesor Federico de Grange de Argentina, que como ustedes ya pudieron ver en el contexto inicial, ¿cierto? Varios estudios de naves del terror han sido liderados por él. Sí, precisamente es un gran conocedor de grupo, ha trabajado de doctoral con el grupo, ¿cierto? Y como ustedes se dieron cuenta, pues era muy importante para nosotros que el resto, pues de alguna manera estuviese bien identificado, y por eso era importante comparar el resto que se encontró aquí en Colombia con restos de otras áreas del terror que, como ustedes se pueden imaginar, pues la mayoría están precisamente en Argentina. Entonces aquí la experiencia de Federico fue supremamente fundamental para poder llegar a una determinación bien importante, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otros de mis colegas, ¿cierto? Está la doctora Siobhan Cook de la Universidad Johns Hopkins, está Luis Gonzalo Ortiz Pavón, no sé si por aquí está conectado, creo que está conectado, también conocido como Charlo, ¿sí? Miembro del HIPIN. Bueno, está quien les habla, Jonathan Pellegrín, está César, que como ya lo comenté, es muy importante, el líder del Museo de la Tormenta, ¿sí? que fue quien encontró el resto, vale la pena mencionarlo. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo,
Rodolfo Salas, paleontólogo peruano, sí, también clave también digamos, en la serendipia de la ciencia también, ¿sí? Porque digamos que en realidad el fósil llevaba mucho tiempo en la colección, pero digamos que nadie lo había visto, entre comillas, desde el punto de vista de revisar y decir, bueno, esto es algo como raro. Entonces, precisamente Rodolfo Sala fue clave ahí, y el profesor Andrés Lin de la Universidad de los Andes, quien, digamos, articuló toda toda esta cooperación y, digamos, que lideró, en cierta forma, todo este proceso de colaboración. Entonces, el artículo que lo pueden descargar de la página de la revista Papers in Paleontology, pues está ahí disponible para que se lo puedan de pronto mirar en detalle. Entonces, ¿dónde se encontró y en qué contexto geológico se encontró el fósil? Aquí vemos básicamente, bueno, ya comenté que se encontró en el desierto de Tatacoa, que queda al norte del departamento del Huila, en Colombia, ¿sí? Y básicamente el resto, que como ya comenté, consta de del extremo distal del tibio tarso de la pata izquierda del animal, ¿cierto? Se encontró en una localidad, ¿cierto? Próxima, llamada Diomatal, cerca al poblado La Victoria, ¿sí? Aquí vemos un mapita geológico donde podemos ver la ubicación de La Victoria y Villavieja, bueno, más o menos, bueno, si me pone a ver casi que equidistante a ambas localidades. Villavieja, digamos que es el sitio donde todo el mundo llega cuando va a la Tacoa, digamos que es el sitio turístico, ¿sí? Para que se haga una idea de los que conocen, ¿sí? La Victoria, digamos, es menos conocido por los turistas, pero también es muy importante. De hecho, allí también queda el Museo de Historia Natural de la Tatacoa, que es muy importante también en términos de patrimonio paleontológico. El resto, básicamente, está localizado en un contexto geológico que ronda los 13 millones de años, ¿sí? Y aquí vemos básicamente el contexto ya particular y más específico de cómo se distribuye el fósil en las diferentes unidades estratigráficas, ¿sí? Entonces, básicamente viene una formación llamada La Victoria, ¿listo? Y más específicamente una unidad cartográfica llamada Chunchullo Beds, ¿cierto? Que como ustedes pueden ver es aquí, que es parte de la formación La Victoria, ¿listo? Entonces aquí más o menos vemos en qué contexto geológico se encontró el fósil. No se encontró, digamos así, en la matriz como tal, sino que se encontró encima, digamos, sobre el suelo de esta capa geológica, ¿listo? Entonces, eso es importante porque también nos puede estar diciendo que hay potencial de encontrar más restos, ¿listo? Entonces, porque finalmente lo que se encontró pues fue solamente una pequeña pieza en realidad, ¿sí? Sin embargo, fíjense lo importante de la anatomía comparada, ¿sí? O sea, así se ha encontrado el extremo distal del tibiotarso izquierdo, pues eso fue suficiente para poder determinar la pertenencia del resto nuestro aquí de Colombia a la familia Fororracide y particularmente a una de las subfamilias, a la subfamilia Fororracine, eso que es la subfamilia donde veíamos ahorita, según el contexto inicial, que tenemos agrupadas a las aves del terror de mayor tamaño. ¿Listo? Aquí vemos el resto, entonces para que nos hagamos de cuenta, bueno, este no es exactamente el nuestro, tomado como modelo Aquelenquen, precisamente, que es uno que ya les dije que era el más grande, conocido. Entonces, para que se haga una idea, el hueso que se encontró, o la parte del hueso que se encontró, ¿cierto? Pues otra cosa interesante es que tiene marcas de dientes, ¿sí? También que esto es algo que se está en este momento investigando por parte de los colegas, entonces también hay unas marcas de dientes que también puede ser interesante desde la información paleoecológica del animal, ¿listo? Entonces, aquí vemos el extremo distal del, perdón, del tibiotarso izquierdo, y como ustedes ven, correspondería a esta partecita, ¿listo? Pero miren que esa partecita que uno puede decir, eso tan poquito, eso tan pequeñito, pues suficiente para darnos más información. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí vemos algunos datos, fíjense, a pesar de que es una pieza muy pequeña, pequeña pues en términos del contexto de de todo el animal, ese resto, pues, digamos que da mucha información, ¿sí? Da mucha información. Entonces, básicamente hay todo eso que ustedes ven aquí en las etiquetas, son elementos anatómicos que se pueden tener en cuenta para hacer un análisis funcional y descriptivo anatómico de resto fósil.
¿sí? Particularmente, digamos, hay tres elementos importantes, ya son terminologías anatómicas, pero para que se hagan una idea, el pons supratendinius, que es un proceso que se ve aquí, ¿sí? Este que ustedes ven aquí, ¿sí? Este que ustedes ven aquí, ¿sí? Este que llaman PS, se llama pons supratendinius, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es oblicuo y robusto, el surco extensorius, ¿sí? También el que ustedes ven acá, aquí, por ejemplo, por aquí pasa digamos, un tendón que es clave en la extensión de la pata, por ejemplo, en este caso es profundo, o el cóndulus medialis, que es el que ustedes ven acá, ¿cierto? Que tiene que ver con la articulación de luego la parte que sigue, que es el tarso metatarso, que es el siguiente hueso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo solamente por mencionar, entra mucho más de detalle, ¿cierto? Ese tipo, digamos, de rasgos sirven para poder identificar al resto dentro de la subfamilia Fororacine. Entonces, fíjense que a pesar de que el material, pues no es un cráneo, o sea, no es un esqueleto completo, ¿cierto? Como, no sé, como lo contamos con Yayawabis, que es el más completo, pero sí permite, digamos, a partir de esos rasgos, llegar a una determinación, por lo menos a nivel de su familia. Entonces, eso es importante también, porque de esa manera, pues se pudo llegar a una determinación importante. ¿Sí? Entonces, otra cosa que se hizo, que a veces es clave, es comparar. Entonces, se comparó el nuestro, que es este que ustedes ven acá, con otras formas, ¿cierto? Entonces, fíjense que, sí, aquí se ve, este es el MT 0200, que es el de Colombia, ¿sí? Y este B es uno del género Fororracos, que es el que ustedes ven acá, Fororraco es este, ¿sí? Es mucho más, digámoslo así, mucho más pequeño, ¿sí? Luego tenemos el C, ¿cierto? Que ese corresponde con de Vincencia, que de hecho es también grande, ¿sí? Es de las formas grandes, también un poquito más robusto, y ya otras que son de formas pequeñas, fíjense, que se ven acá con la letra la D, la E y la F, ¿sí? Ya estas son las formas pequeñas, ¿cierto? Aquí tenemos Patagornis, que digamos es de los medianos, de las familias medianas, ¿sí? Luego tenemos el que es de Yayawabis, que les decía que es el más completo en términos estéticos que se ha encontrado, y Mesembriones, que también es de las formas medianas. Entonces, digamos que esa comparación, ¿cierto? Miren que aquí se puede ver ese proceso, lo que pasa es que en el ejemplar acá está fracturado, ¿sí? Que precisamente ayuda a diagnosticar la presencia del ejemplar, del ejemplar, digamos, que dejó el resto, ¿cierto? Precisamente como un miembro de su familia Podorracine. Y entonces ya teniendo en cuenta las medidas, ¿cierto? Y las comparaciones, ¿sí? Alguien diría, bueno, ¿y por qué aquí no están, por ejemplo, el Ekelenken? Porque, por ejemplo, en Kelenken esta parte se desconoce, ¿sí? Entonces ahí es donde toca, digamos, un poco jugar con correlaciones entre diferentes formas. Entonces, por ejemplo, no sé, imaginen que hay uno que se conoce en los huesos de la pata, pero no se conoce el cráneo, pero en otro se conoce el cráneo y se conoce un hueso de la pata, pero en otro se conoce todo, en otro pues, se conoce, entonces como que en todo se conoce una parte distinta, ¿sí? Entonces un poco jugar como con eso para poder comparar de forma indirecta, digamos, uno con otro. Entonces eso más o menos fue lo que se hizo y entonces gracias a eso, pues se logró estimar que posiblemente la forma colombiana, llamémoslo así, porque pues debido a que solamente tenemos ese elemento, pues no podemos llegar a un nivel de especie, solamente llegamos a un nivel de su familia, pero por las dimensiones, pues se puede estimar su peso en torno a los 156 kilogramos, y eso nos da que podría ser más o menos un 10% más grande que el Enken, precisamente, que es la forma más grande. ¿Listo? Entonces es interesante porque entonces nuestra forma sería gigante, o sea, es de las formas gigantes, de las formas que de alguna manera aportaron al gigantismo. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces el gigantismo, digamos, cómo encaja aquí? Es decir, ahora sí, cómo nuestra forma gigante, pues, se puede encajar con esas otras formas gigantes. Y aquí es importante entonces entender el contexto paleoecológico del hallazgo. Lo primero que hay que decir es que, digamos, tradicionalmente, ¿sí? Tradicionalmente, la localidad, ¿cierto? Y toda la evidencia paleontológica que por más de 100 años se ha logrado levantar en la zona de la Tatacoa, en la zona de la Venta, ¿sí? Que es como, digamos, paleontológicamente se llama esa región, básicamente ha permitido una reconstrucción de una fauna de vertebrados muy diversa, ¿sí? De muchos linajes de mamíferos,
mamíferos endémicos suramericanos, como los toxodontes, como los astrapoterios, los litopternos, sí, que son estos notongulados suramericanos que prácticamente fueron endémicos acá y que no hay representantes actuales, ¿sí? También grupos como los esparazoodontos, que fueron estos marsupiales, estos metaterios de dientes de sable, ¿cierto? De hecho, el año pasado ustedes de pronto sabrán de Anaclysictis, ¿cierto? Que se publicó, los ebésidos, que fueron un grupo de, digamos, de crocodilomorfos cursoriales, ¿cierto? Que no tampoco tienen, digamos, el representante. Entonces, digamos que la complejidad ecosistémica de la venta hace 13 millones de años era bastante interesante, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta es cómo encaja ese hallazgo aquí. Pues encaja de una forma muy determinante, porque digamos que los depredadores, ya vamos a decir los depredadores top, los depredadores apex, que son como los que están en la cima de las cadenas tróficas, ¿cierto? Pues normalmente, digamos, suelen ser grupos que están en bajas densidades. Entonces, a veces eso hace que se encuentren o que estén un poco representados en las comunidades. Pero además de eso, también algo importante es que el conocimiento de lo que sabemos hasta el momento, de las faunas de ese momento, han permitido reconstruir un ecosistema, pues, mucho más húmedo de lo que vemos hoy, ¿cierto? Eran bosques, lo que llamamos bosques riparios o selvas riparias, con áreas que de pronto puedan ser un poco más abiertas o semiabiertas, ¿cierto? Algo muy parecido a las zonas de transición que vemos hoy entre la Amazonía y la Orinoquía. Más o menos eso sería como un equivalente actual de lo que pudo haber sido ecológicamente el ecosistema de la venta hace 13 millones de años, ¿cierto? A una zona bioclimática como entre el bosque húmedo tropical y el bosque seco tropical, ¿cierto? Con esas transiciones, ¿sí? Entonces, y con influencia de cuerpos de agua bastante determinantes, porque en aquel momento existía algo llamado el sistema PEVAS, ¿cierto? Que hace parte de toda esa evolución que tuvo todo el sistema amazónico y que, digamos, en ese sentido, también las faunas de la Tatacoa son claves en entender la dinámica del sistema PEVAS, ¿sí? Entonces, algunos de los depredadores que hasta el momento, digamos, se consideraban en estos ecosistemas, precisamente estaban representados por los ebésidos, que son esos caimanes, digamos, mucho más cursoriales, mucho más terrestres que los caimanes pues, que tenemos en mente como los actuales, y los esparazoodontos, que eran estos mamíferos, ¿cierto? De dientes de sable, ¿cierto? Que digamos, eran de mediano tamaño. Digamos que los esparazoodontos no llegan a ser tan grandes, o por lo menos por ejemplo, Anaclysictis no llegó a ser tan grande como formas, digamos, más grandes que se han encontrado en otras partes de América del Sur, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, el hallazgo del ave terror es interesante porque, entonces, digamos que nos ayuda a llenar un gap, un vacío en términos paleoecológicos, porque tenemos ya un depredador de gran tamaño que pudo haber abatido de forma más fácil a muchos de estos grandes mamíferos, ¿sí? A estos toxodontes que eran muy grandes. Aquí, por ejemplo, tenemos a Pericotoxodon, que era una forma grande, ¿cierto? Los astrapoterios, como el gran astrapoterio, que también se encuentra allí, ¿cierto? Bueno, digamos que muchos mamíferos de gran tamaño ya ahora tiene más sentido, ¿cierto? Un depredador grande que pudo haber abatido estos mamíferos de gran tamaño. Entonces también eso es importante, ¿sí? Nos da una idea también de las estrategias de caza, ¿cierto? Porque la estructura precisamente del tibiotarso básicamente los muestra en comparación con esas otras que hablábamos, que eran posiblemente grandes cazadoras en términos de agilidad. Entonces teníamos ambientes semiabiertos, entonces pudieron haberse movido entre, digamos, el bosque y partes más abiertas, y eso pudo haber llevado a que fuesen cazadores muy eficientes de esos mamíferos medianos y grandes que habían en aquel momento, y también pudieron haber complementado partes ahorita con carroña, porque finalmente también muchos de esos mamíferos morían, entonces evidentemente las carcasas pudieron haber sido un recurso importante, ¿sí? Otra cosa interesante y que obviamente es una implicación paleoecológica y tiene que ver porque, bueno, y hasta el momento, ¿por qué no se habían encontrado? ¿Cierto? Después de 100 años de investigación, pues eso tiene también que ver seguramente y tiene también todo el sentido, considerando este grupo o estas aves de terror como depredadores top, pues porque los depredadores normalmente están en densidades bajas. Entonces, al ser poblaciones, digamos, reducidas, recuerden, por la regla del 10%, entre más arriba estoy yo en la cadena alimenticia, las poblaciones suelen ser más pequeñas. Entonces,
eso puede llevar a precisamente ese sesgo tafonómico, digámoslo así, en el sentido de que de una baja representación en el registro. Sin embargo, pues también nos da un potencial interesante de decir, bueno, de pronto hay que aumentar el esfuerzo muestreo y entonces de pronto podemos encontrar más restos. Y ahora entonces, ¿cómo encaja nuestra ave del terror con las otras y en ese contexto paleoecológico? Pues fíjense que algo interesante es que aquí hay ustedes fijan, aquí hay un vacío, ¿sí? Aquí hay un gap, ¿sí? En el Mioceno medio hay un gap, ¿cierto? Aquí tenemos formas grandes de Fororacine, ¿cierto? Que se habrían diversificado cuando si el Mioceno medio empiezan a aparecer esos ambientes abiertos, entonces pasamos, entre los fororacinos son aves de terror de gran tamaño, pero muy buenas corredoras, ¿cierto? Digamos, de que pueden alcanzar velocidades, fuerzas considerables, ¿cierto? Y digamos que estas, que serían los pisornítidos, serían aves más forestales, grandes, pero más forestales, que cuando, claro, los ambientes cambian con el enfriamiento global que se empieza a dar hacia finales del Oligoceno por el enfriamiento de la Antártida, se empiezan a fragmentar los bosques, eso lleva al surgimiento de ambientes abiertos, y en los ambientes abiertos, ¿cierto? Las formas más cursoriales, pues digamos que se vuelven dominantes. Entonces hay como un relevo ecológico de formas grandes, más graviportales, más pesadas, pero digamos más lentas, que eran más forestales, ¿sí? A formas, digamos, de ambiente abierto, que son más corredoras, ¿cierto? Así, más gráciles, ¿sí? Más ágiles, ¿sí? Y entonces nuestra especie, fíjense que encaja aquí porque es del Mioceno medio, ¿cierto? Entonces fíjense que viene con estas formas, es de las más grandes, entonces viene con estas formas, también igualmente. Entonces miren que a nivel paleoecológico nos llena un vacío bien interesante en estas formas grandes que precisamente se han expandido por América del Sur, por los ambientes abiertos y semiabiertos de América del Sur. Entonces, eso nos muestra una evidencia interesante de ese vacío allí en esta especie. Digamos que este linaje fantasma que se ve aquí, pues digamos que ya con nuestro hallazgo ya no es tan fantasma. ¿Listo? A nivel biogeográfico, también otra implicación importante, ¿cierto? Porque durante mucho tiempo se especuló, bueno, y cómo fue la salida de Sudamérica, porque en últimas, claro, conocíamos mucho hacia el sur de Sudamérica, pero ya vimos la distribución al principio, conocemos en el sur de Norteamérica, en el sur de Estados Unidos, ¿cierto? Pero entonces, pues durante mucho tiempo se especuló, bueno, ¿por dónde salieron? Inclusive hubo autores que llegaron a plantear una salida por las Antillas, pues sabemos que durante el Pleistoceno en las glaciaciones hubo unas bajadas del nivel del océano que permitieron la formación de puentes terrestres, entonces algunos autores llegaron a plantear una salida por las Antillas, ¿cierto? Y llegar hasta la Florida, porque además de la ausencia en Colombia, todavía hoy hay una ausencia en prácticamente toda Centroamérica, hasta en México, ¿sí? Entonces, el hallazgo en Colombia, digamos que es importante porque nos muestra que ya sea el Mioceno medio, como vemos acá, ¿cierto? Ya había una expansión importante de los fororacine, de estas aves de terror de gran tamaño, corredoras, pues precisamente es el grupo al que pertenece Titanis, que es la forma que encontramos en América del Norte, ¿sí? Entonces ya nos dice que básicamente en el Mioceno teníamos una expansión, ¿cierto? Desde Argentina hasta Colombia de estas aves, ¿sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque ya después del Mioceno hacia el Plioceno, ¿sí? Más o menos hace unos 3 millones de años, ya el puente terrestre de Panamá queda, digamos, queda establecido, porque bueno, el puente comienza a construirse, entre comillas, en un arco volcánico, ¿cierto? Más o menos hace 10 millones de años, pero pues digamos que el puente queda terminado, entre comillas, ¿cierto? Más o menos hace 3. Y entonces allí es donde los ancestros que ya estarían allí en Colombia, ¿cierto? De esas aves de terror pudieron haber salido y haber colonizado América del Norte, ¿sí? Y allí pues habrían dado origen a Titanis, que es el género que encontramos en América del Norte y que precisamente vivió en el Pleistoceno. Entonces, se fíjense que ya desde el punto de vista biográfico, también nuestro hallazgo da luz sobre esa capacidad adaptativa del grupo, ¿cierto? Desde los fororacine, de la subfamilia, de aves de terror corredoras de gran tamaño, que se habrían expandido fuertemente por América del Sur, como depredadores top, ¿cierto? Importantes porque también recuerden que felinos no había, porque los felinos precisamente los felinos llegan de América del Norte. Entonces, en ese momento creen que lo más parecido a un felino que había eran los esparazoodontos, que eran estos metaterios marsupiales
digamos, lo que llaman estos marsupiales, entre comillas, de dientes de sable, ¿sí? Pero que muchos no eran tampoco tan grandes como, no sé, como un jaguar, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde, digamos, eran más pequeños inclusive, ¿sí? Entonces eran casi el tamaño de un perro grande, digámoslo así, algunos de ellos. Entonces allí es donde el rol del ave del terror pues, puede ser importante para ocupar ese nicho ecológico, ¿sí? Y entonces de esa manera también el conocimiento del ave del terror de Colombia nos suma al conocimiento de la evolución de la bifauna. Entonces, ¿por qué? Porque todavía los procesos, digamos, o sea, que conocemos muy bien las aves actuales, conocemos muy bien la diversidad, conocemos muy bien la distribución, toda la historia de la bifauna es supremamente desconocida. Entonces, indudablemente, el registro fósil de los deforrácidos para Colombia nos va a ayudar a construir mucho mejor, a comprender mucho mejor la historia de la bifauna neotropical, ¿sí? Y a comprender los procesos de intercambio, los Gavi, el intercambio biótico americano, cómo se dio en el caso de las aves, porque se ha estudiado mucho para los mamíferos, pero no tanto para las aves. Entonces ahí es donde el registro fósil nos va a ayudar a entender mucho cómo ese gran intercambio favoreció la configuración de la bifauna tanto en América del Sur como en América del Norte. Entonces ya esta expansión de la distribución de los fororracines, ¿cierto? Hacia el norte de Sudamérica, pues precisamente nos arroja luz sobre que este linaje definitivamente estaba ya expandido en el Mioceno por toda América del Sur, digamos, en ambientes relativamente abiertos y semiabiertos, y que precisamente la capacidad adaptativa del grupo fue importante, porque no solamente estuvo ligado a zonas templadas, sino que pudo haber colonizado zonas tropicales o ambientes, digamos, visto desde una perspectiva climática más generalista climático. Y esa condición más generalista climática la habría permitido con mayor probabilidad haberse adaptado a condiciones cambiantes que a su vez fueron claves en la colonización de Norteamérica. Entonces, fíjense la importancia. Y finalmente también el hallazgo del MT-200, ¿cierto? Pues finalmente nos dice, fíjense, hay que seguir muestreando, hay que seguir buscando porque precisamente ya pues, nos está llamando, ¿cierto? La atención de que precisamente podemos hablar de una nueva especie. Si seguimos buscando, imagínense, por ejemplo, encontrarle algún cráneo, encontrar un esqueleto completo, un esqueleto parcial o algún otro indicio que ya nos permita a nosotros comparar con Kelenken o con Titanis o con alguna de las otras formas y decir, bueno, ya tenemos esa especie plenamente nombrada, como dice vulgarmente, con nombre y apellido, entonces decir, bueno, esta es Pepita Pérez, ¿sí? ¿Sí? Hasta ahora no hemos podido llegar a Pepita Pérez, pero la idea es que ahí hay un potencial importante, ¿sí? Y que hay que seguir investigando. Entonces, bueno, ya para finalizar, algunas ideas para el camino, algunas conclusiones importantes. Este estudio básicamente lo que nos permitió es reforzar ese papel de los fororrácidos como depredadores ápices adaptados a los ecosistemas de Sudamérica, y como ya vemos, precisamente también ayuda a llenar un vacío a nivel paleoecológico, porque ya como vimos hay un gap ahí en el Mioceno que este grupo nos lo llena supremamente, este hallazgo nos lo llena supremamente bien para entender esa expansión, eh, esa diversificación de los fororrácidos. Y algo muy importante, algo que también comentaban los trabajos por ejemplo, de Labarche y colaboradores de 2024, es también ciertos procesos de particionamiento de nicho ecológico. Entonces, hay unas formas pequeñas, ¿cierto? Unas formas medianas y unas formas grandes. Entonces, digamos que hubo cierto particionamiento de nicho, donde las formas pequeñas tenían ciertos nichos, ¿cierto? Las formas medianas tenían otros nichos y las formas grandes tenían otros nichos. Y lo que vemos también en la historia de estos grupos es que las formas grandes precisamente son las que tienen este relevo mucho más marcado, precisamente por el cambio en la estructura de los ecosistemas que pasan de ser bosques a ser ambientes más abiertos, ¿sí? Entonces también el hallazgo nos ayuda a entender mucho sobre los cambios en los ecosistemas suramericanos, de estas condiciones mucho más boscosas a unas condiciones mucho más abiertas, y obviamente las dinámicas climáticas que también se dieron en el Mioceno, porque a mitad del Mioceno hubo algo llamado el óptimo climático del Mioceno medio, que fue clave por ejemplo, en la configuración de los ambientes abiertos de Sudamérica. También el tema del gigantismo, lo que comentábamos, ¿sí? No es que todos fueron gigantes, ¿no? Entonces ya vimos que también nuestra forma, pues, es bastante grande, de hecho, pues sería la más grande de todas, las que se conocen hasta el momento,
pero también aporta mucho de evidencia en el sentido de, bueno, entender mejor esas tendencias al gigantismo, que ya vimos que en realidad la tendencia al gigantismo se marcó fuertemente en dos de las subfamilias, ¿no? Que las otras eran más medianas y pequeñas. Y finalmente, pues también esto nos da una idea de que hay que seguir investigando para poder entender mucho mejor esa ecología del Mioceno medio y las implicaciones para el gran intercambio biótico americano, porque finalmente, ya lo decíamos, ¿cierto? Pues este grupo indudablemente pues entró en América del Norte, pero también podemos entender mucho mejor ese proceso con más hallazgos, ¿cierto? Precisamente en la zona. Bueno, finalmente agradecerles pues, a mis colegas, ¿cierto? A los coautores del artículo. Finalmente, el trabajo colaborativo es muy interesante. Y bueno, y en este caso agradecer al grupo, al JIPIN por la invitación. Y bueno, yo espero pues que esta charla haya arrojado un poquito más de claridad sobre este grupo y sobre el hallazgo que hicimos y que publicamos pues hace poco tiempo sobre nuestra primera del terror. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Quedamos muy atentos a vuestras preguntas también en el chat. Recordar que esta serie de grabaciones y estas charlas serán subidas al canal de YouTube aproximadamente en 1 o 2 semanas. Estamos atentos a vuestras preguntas. Sí, Name, que levantó ahorita la mano. David Ricardo nos pregunta, respecto a las marcas presentes en los restos, ¿es posible saber qué animal los causó? Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la pregunta y bueno, gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron. Pues me agrada ver la convocatoria que estuvo bastante nutrida. Bien, con respecto a las marcas, precisamente en este momento se está digamos, analizando quién las pudo haber generado. Digamos que la idea más fuerte, ¿cierto? Que de hecho en este momento se está trabajando, es algo que precisamente están trabajando unos colegas allí, ¿sí? Entre ellos Jorge Moreno, que precisamente trabaja con caimanes, es que posiblemente hace parte, digamos que fue provocada por la interacción de los restos, ¿cierto? Ahí lo que sería interesante luego analizar es si de pronto es algo, ¿sabe? Una interacción, digamos, una interacción de depredación, es decir, del caimán que se intentó o se, mejor dicho, se comió al ave del terror en algún momento, ¿sí? O si, digamos, fue algo post-mortem, es decir, el ave del terror murió y luego el cadáver, digamos, lo aprovecharon, en ese caso, pues, depredadores. Eso, digamos que eso sería como algo interesante allí, pero digamos que el resto nos habría que intentar tafonómicamente mirar si hay más indicios que permitan aclarar eso. Pero digamos que la hipótesis más fuerte en este momento es que fue provocada por un caimán, porque digamos en la localidad también se han encontrado muchos restos de caimanes, ¿sí? De diferentes especies. Recuerden que, bueno, digo recuerden porque sé que algunos de ustedes conocen la localidad y conocen la diversidad de caimanes que se han encontrado en el desierto de Tatacoa, ¿sí? Entonces ahí se han encontrado Murasucus, Purusaurus, Diposuchus colombiano, bueno, hay un montón de linajes de crocodilomorfos, entonces lo que se piensa es que posiblemente fue un crocodilomorfo. Creo que dentro de la hipótesis está que posiblemente puede ser un Purusaurus, pero más allá no tengo conocimiento. Pero sí se está explorando, se está estudiando esas marcas, ¿sí? Se está haciendo el estudio digamos, de esa señal etnológica, ¿sí? Porque también nos da ideas sobre sobre aspectos paleoecológicos, ¿no? O sea, cómo pudieron interactuar las especies del ecosistema. ¿Sí? Sí, pero eso es algo que está investigando en este momento. Simón, adelante. Bueno, profe, felicitaciones por... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simón? Y le bajo el volumen. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que lo estoy viendo desde el televisor.
Ah, bueno, qué bueno escucharte. Profe, felicitaciones por la presentación y bueno, felicitaciones por este nuevo hallazgo y a todo el equipo implicado. Yo quería preguntarle cómo es para usted el panorama en cuanto a las nuevas salidas de campo que se hagan para buscar nuevos fósiles, nuevos restos de estas aves del terror. ¿Tienen planeado prontamente ir a buscar digamos, en la misma localidad? ¿Qué se ha pensado sobre futuras excavaciones? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aprovecho para pedir disculpas, es que en la última semana he estado súper mal de la voz. Bueno, no, a ver qué te cuento. Lo que pasa es que en general las localidades de la Tatacoa tienen algo, digamos que son localidades muy ricas, pero digamos que normalmente las exploraciones no son como, digámoslo así, como ¿cómo explicarlo? O sea, digamos que no son tan localizadas, o sea, es decir, hay que recorrer muchas áreas, o sea, un área muy grande de las localidades que ya tienen identificadas y hacer, en cierta forma, búsquedas, digámoslo así, un poco aleatorias, ¿sí? Entonces, digamos, no hay como un lugar donde todo esté concentrado, digámoslo así, sino que hay como todo está esparcido por un área relativamente grande. Entonces finalmente termina siendo campañas donde hay que prospectar mucho, hay que andar pues muchos kilómetros inclusive buscando y buscando y buscando. Digamos que en ese sentido a veces no es como en otras localidades que digamos tú llegas y ya está el sitio determinado. Entonces, pues en algunos otros yacimientos donde yo he estado, pues que tú llegas y ya el yacimiento está plenamente y es muy localizado, ¿sí? Entonces tú llegas ahí y simplemente es buscar y excavar allí y salen y salen y salen cosas. No, aquí, digamos, todo está relativamente disperso en un área muy grande. Entonces, eso a veces puede dificultar la búsqueda porque precisamente hay que, digamos, entre comillas, peinar áreas muy grandes. Entonces, por ejemplo, vas caminando y te encuentras algo, ¿sí? Y luego puedes caminar otros 10 metros y no encuentras nada. Y luego puedes caminar 1 kilómetro y no encuentras nada. Pero luego caminas en otra dirección 10 metros y encuentras algo. Entonces si me entiendes, es un poco el trabajo de peinar, digamos así, de recorrer, de tratar de explorar un área muy vasta y eso a veces hace que sea difícil encontrar los restos. Pero una vez se encuentran, tú vas a ver, hay una calidad de preservación relativamente buena, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que evidentemente hay que seguir los trabajos de prospección, hay que seguir recorriendo precisamente toda la zona, porque también hay que decirlo, la zona de la Tatacoa, digámoslo así, con potencial fosilífero, pues es que es gigante. Son, bueno, no recuerdo en este momento, pero son muchísimas hectáreas y hectáreas de potencial fosilífero. Entonces, claro, es recorrer todo eso. Imagínate, en ese sentido, pero es complejo. Por eso también, de esta manera, seguramente también nos demoramos mucho en encontrarla, ¿sí? Y bueno, y en otros grupos pasa lo mismo, o sea, en otros grupos de vertebrados pasa lo mismo, en donde también durante mucho tiempo se buscó y fíjate, por ejemplo, apenas el año pasado se pudo publicar el marsupial, el Esparazodontio, ¿cierto? De mi colega Catalina, ¿sí? Entonces digamos que ahora es que precisamente hay más campañas, hay más esfuerzo de muestreo, hay más gente que va, ¿cierto? Entonces eso aumenta las probabilidades de que precisamente en esa búsqueda, en ese peinar el desierto, digámoslo así, pues alguien vea algo, alguien detecte algo y finalmente alguien descubra algo. Entonces hay que seguir yendo, mejor dicho, la traducción es que hay que seguir yendo, hay que seguir explorando, hay que tratar de ir a sitios, entre comillas, nuevos también, entonces, y seguir explorando, eso es básicamente lo que sucede, porque no hay un sitio, digamos, súper concreto donde, digamos, sí, donde vayas, digamos, aquí, vamos a buscar aquí, no, o sea, toca seguir explorando por toda la zona, entonces eso obviamente genera unas dificultades, ¿no? No sé si hay otra pregunta por ahí. Ujú.
Profesor, por mi parte tenía una pregunta, Dime, pero esto Antonio. es un poquito referente frente al origen de Neornites. Ujú, Como solamente fue este el único linaje que sobrevivió de dinosauria, ujú. ¿qué tan probable o qué tan factible sería comprobar que haya sido un efecto fundador? Es decir, una única población ancestral que Sí. haya originado y que haya sobrevivido a la extinción del KPG. Bueno, ahí lo interesante es que, bueno, bueno, eso se ha discutido durante mucho tiempo, ¿sí? Si, digamos, hay una única, porque todo tiene que ver también con en qué punto tú colocas digamos así, el surgimiento de neornites. Lo que pasa es que ahora la evidencia, tanto molecular como paleontológica, nos pone el surgimiento de neornites, nos lo mete muy en el Cretácico, ¿sí? En el Cretácico superior, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy probable que cuando llegó la extinción masiva, ¿sí? Del KT, es muy probable que, digamos, ya había muchos linajes de neornites, digamos, en muchas partes principalmente, bueno, y eso digamos que yo lo estudié, hecho mi tesis de doctorado, muy probablemente asociados al sur de Gondwana, muchos linajes de neornites estaban ahí, y muchos linajes de neornites sobrevivieron, es decir, no hubo un único linaje de neornite que sobrevivió a la extinción masiva, sino que posiblemente sobrevivieron varios, ¿vale? ¿Qué linajes sobrevivieron? Pues principalmente, digamos que si nosotros vamos a la base del árbol de las neornites, tú encuentras, digamos, una primera división. Entonces tú encuentras el linaje de las aves paleognatas, ¿sí? Y el linaje de las aves neognatas. ¿Sí? Eso tiene que ver con la estructura de la mandíbula. Entonces, pues, por ejemplo, en las paleognatas tú encuentras las que llamamos comúnmente ratites. Entonces ahí están las avestruces, los casuarios, los ñandúes, el kiwi de Nueva Zelanda. Entonces ahí los tinamús que viven aquí en América del Sur. Entonces, esos son las paleognatas. Y entonces, si tú analizas el patrón de diversificación de las paleognatas, coincide fuertemente con la fractura, con el patrón de fractura de Gondwana, ¿sí? Entonces, lo que nos sugiere eso es que ya en el Cretácico las paleognatas estaban en ese proceso inicial digamos, de arranque, llamémoslo así, de la diversificación. Y por otra parte están las neognatas. Entonces, las neognatas, entonces se encuentra un linaje bastante ancestral, que es el de las Galloancerae, ¿cierto? Entonces tú tienes a Galloancerae por una parte, que también en el Cretácico ya tenía una expansión importante, ¿sí? Eso se sabe porque, por ejemplo, en el otro día, hace poco, en Bélgica se encontró Asteriornis. Asteriornis es una ave muy cercana a las Galloancerae. El Galloancerae es el clado, la rama común, ¿cierto? Que comparten las galliformes, que es el grupo donde están las gallinas, los pavos y tal, y los anseriformes, que es el grupo donde están los patos y los gansos y tal. Entonces Asteriornis, que fue un fósil que encontró en Europa, por ejemplo, nos muestra que ese grupo ya estaba muy expandido en el Cretácico, ¿sí? Entonces, digamos que en el Cretácico tendríamos mínimo, ya 3 linajes de neornitas, o sea, estarían en el Cretácico superior, estarían las ratites, mínimamente, o sea, los paleognatos, estarían los Galloancerae y estarían las neoaves. Las neoaves son el resto, ¿sí? Neoaves, ¿listo? Entonces está paleognata, neognata y neognata se divide Galloancerae y luego neoaves. Y neoaves también ya estaba. Entonces digamos que eso que nos dejan, que después de la extinción masiva del KT, digamos mínimamente sobrevivieron, o sea, tendrían que haber sobrevivido paleognatos, Galloancerae y neoaves, ¿sí? Entonces fíjate que entonces vamos a dejar un escenario donde no fue un único linaje de neornite que sobrevivió, sino que fueron varios linajes de neornites. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que posiblemente esos linajes de neornites que sobrevivieron estuvieron más asociados, pues por los modelos biogeográficos, particularmente que yo he trabajado, lo que parece indicaron la evidencia es que estuvieron más asociados como al sur, hacia la zona de Gondwana, ¿sí? Entonces ahí como que arrancó la diversificación, ¿sí? Presumiblemente el impacto de los cambios ambientales no fue tan duro hacia el sur, ¿sí? Eso es lo que, digamos, yo hipotetizo, ¿no? O sea, que digamos, el foco del desastre, digámoslo así, eh, digamos, estuvo relativamente lejos, entonces pudo haber, digamos, mitigado un poco el efecto de la degradación ambiental que se dio en aquel momento. Pero básicamente
O sea, yo lo que considero es que hacia el Cate hubo varios linajes de neornites que sobrevivieron. O sea, no hubo uno solo, hubo varios. Y luego esos varios se diversificaron aún más ya en el Paleoceno y ya la diversificación, como dice, brutal, mejor dicho, la diversificación tenaz se haría en el Eoceno, ¿sí? Muy cerquita del óptimo climático del Paleoceno, Eoceno, ¿sí? Ahí llega la diversificación fuerte de las neornites y particularmente del neoaves. Neoaves es el que se diversifica fuertemente porque de neoaves vienen prácticamente casi todos los órdenes, ¿sí? De neoaves. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta por ahí. Muchísimas gracias. Ya vamos a dar por terminada esta charla ¿Listo? y los invitamos a la próxima charla, que es de Diana Karen Pérez sobre la composición florística a partir del registro fósiles de maderas del Mioceno medio de la Tatacoa. Muchísimas gracias, profesor Peregrine. Muy interesante la charla. Aprendimos Bueno, un Antonio, montón. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que están por aquí con la charla. Y bueno, nada, pues les agradezco mucho por la invitación. Como siempre, atento a colaborar con la divulgación de la paleontología.